Muy bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, no me han pasado, como les decía ahorita, la lista de todos los que van a tomar esta materia. Ya como quiera anoté ahorita a ustedes. Ahorita si se une a una persona más, la agregamos. Y pues quería presentarme primeramente para los que no me conocen. Mi nombre es Abraham González y soy pastor de la iglesia Renuevo en lo que viene siendo Altamira, pero es de la primer colonia, es en la Divisoria. Estamos en la Divisoria por el Yes, ahí tenemos la iglesia. Y esta materia que vamos a ver hoy ya la compartí yo en la modalidad que tenían, se me olvida el nombre, pero es la que era todos los días. No recuerdo el nombre, cómo le llamaban. Este, Presencial. sí, O el presencial. El matutino, matutino. Era, ajá, matutino. que ese era en la mañana y era todos los días, ¿verdad? Que iba, no creo, de martes a viernes, algo así era. Ujú. Este, y ya la compartimos ahí esta materia y ahora me toca compartirla en esta modalidad en línea. Eh, al, bueno, realmente hay dos personas nada más que ubico aquí, a la hermana Etza y a Carmen. A los demás no tengo el gusto, ¿verdad?, de conocerles, pero pues nos vamos a estar viendo aquí cada semana y pues espero podamos juntos, ¿verdad?, aprender acerca de esta materia y pues en lo que podamos ayudarles y servirles, pues estamos para eso, ¿verdad? Eh, vamos a dar inicio con esta clase. Me parece, no estoy realmente seguro, pero que la clase se graba, ¿no? Me parece que se queda Sí. grabada para las personas que no pudieron entrar o las personas que no pudieron llegar. Este, se queda ahí grabada. Eh, déjenme anotar a una persona más que llegó. Por ahí, Mayra Turrubiates, ¿verdad? Mayra, ¿me puedes pasar tu nombre completo, nada más para anotarte en la lista? Sí, buenas noches. Buenas Mayra noches. Isabel, Ah, tu Rubiate Saldierna. gracias. Sí. Muy bien. Eh, bueno, entonces les comentaba, ¿verdad?, acerca de, de que pues algunos no tengo el gusto de conocerles, pero bueno, aquí nos vamos a estar viendo. Eh, y les voy a pasar el nombre de la materia para que la anoten y les voy a hablar un poquito acerca de lo que vamos a estar viendo. La materia se llama Iglesia y Evangelio Creativo. Iglesia y Evangelio Creativo. Anótenlo, eso va a ser el tema principal de esta materia, así se llama. Iglesia y Evangelio Creativo. Iglesia y Evangelio Creativo. Y me gustaría que anotaran también el objetivo de esta clase. Anoten por ahí que el objetivo de la clase es poder dar ideas, recursos y consejos. El objetivo de la clase es poder dar ideas, recursos y consejos. Se lo repito, el objetivo de la clase es poder dar ideas, recursos y consejos para pastores y líderes, para pastores y líderes,
para poder ser más creativos, para poder ser más creativos. Se lo repito desde el inicio, el objetivo de la clase es poder dar ideas, recursos y consejos para pastores y líderes para poder ser más creativos a la hora, a la hora del servicio o al hacer iglesia. O al hacer iglesia. El objetivo de la clase es poder dar ideas, recursos y consejos para pastores y líderes para poder ser más creativos a la hora del servicio o al hacer iglesia. Hoy en día está cada vez vemos más difícil para algunas iglesias, para algunos pastores, que la congregación asista a los cultos. De hecho, platicando yo con algunos pastores, escuchaba en ellos cómo muchos amigos pastores, ¿verdad? Batallan mucho para que las personas asistan a la iglesia en estos tiempos. Y en estos últimos tiempos, ¿verdad? Como la Biblia lo viene enseñando, habla de que la maldad va a aumentar, eh, la pasión, el corazón de muchos va a empezar a enfriarse, muchos se alejarán, otros se acercarán. Entonces, en estos tiempos, la iglesia tiene que ser más relevante, la iglesia tiene que ser más creativa, la iglesia debe de llamar más la atención, debe de buscar más a Dios y debe de llenarse más de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, ¿verdad? Donde hay mucha distracción, donde hay muchos lugares, donde eh, pues a veces a las personas, a los jóvenes, a las familias les llama más la atención ir a otro lugar, asistir a otro lugar que a la iglesia. Y la iglesia puede ser relevante, puede ser creativa, sin perder su esencia, sin perder las bases del evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día, ¿verdad? Muchos negocios, muchas empresas están haciendo, están cambiando su manera de vender un producto, están cambiando su manera de atraer clientes, están cambiando su manera y se están adaptando a estos tiempos porque mucho, ¿verdad? Es la demanda y mucha es la competencia y cada quien empieza a hacer, a innovar cosas para empezar a atraer personas. Entonces, la iglesia debe también ir, ¿verdad? Haciendo más relevante cada vez para poder, entonces, poder conectar con las nuevas generaciones, para poder llegar a las nuevas personas. Eh, la iglesia, ¿verdad? Debe ir pensando también, ¿verdad? En esos nuevos jóvenes, en esas nuevas personas que van llegando, en esas nuevas generaciones. Y si la iglesia, ¿verdad? Se queda estancada en un modelo antiguo, ¿verdad? No va a ser relevante en estos tiempos. Las personas van a decir que aburrido es ir a la iglesia, que aburrido es escuchar ese mensaje, ¿verdad? Y no es que critiquemos, ¿verdad? Ni menospreciemos a nadie, pero hay maneras de compartir el evangelio y de ser un poco más creativos, ¿verdad? De ser intencionalmente más creativos. Y vamos a ver, vamos a hablar durante esta materia muchas cuestiones que nos van a ayudar
como líderes, como miembros de iglesia o como pastores, si hubiese alguien aquí, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser, ¿verdad?, más relevante en estos últimos tiempos donde pues hay muchísimas, distracciones. Y la clase que hoy vamos a ver, o más bien el tema que hoy vamos a ver para que lo anoten, se llama la materia prima. Anoten el tema de hoy. El tema de la clase de hoy se llama la materia prima. Y recuerden, les vuelvo a repetir, la materia se llama Iglesia y Evangelio Creativo. Esa es la materia que vamos a ver este cuatrimestre, pero la clase de hoy se llama la materia prima. La materia prima. Eh, Les voy a dar la definición de lo que es materia prima. Anoten, por favor. La materia prima es el conjunto de recursos naturales. La materia prima es el conjunto de recursos naturales que se extraen directamente de la naturaleza. La materia prima es el conjunto de recursos naturales que se extraen directamente de la naturaleza y que son transformados mediante un proceso. Se lo repito, la materia prima es el conjunto de recursos naturales que se extraen directamente de la naturaleza y que son transformados mediante un proceso para elaborar un producto final. La materia prima es el conjunto de recursos naturales que se extraen directamente de la naturaleza y que son transformados mediante un proceso para elaborar un producto final. Para darles un ejemplo, vamos a pensar nosotros en una panadería. A todos los que les guste el café con pan, ¿verdad? O no sé, pura leche o chocolate con pan. Bueno, cuando uno llega a una panadería, ¿verdad? Pues ves la diversidad de panes que hay. Y quizás ustedes pues ya tienen su pan favorito y ya se lo están imaginando ahorita, ¿verdad? Pero detrás de ese producto final hay un proceso y detrás de ese producto final hay una materia prima, ¿sí? No soy panadero, ¿verdad? Pero a lo que yo he visto y sé, pues debe llevar azúcar, mantequilla, huevo, ¿qué más puede llevar? La Puede ser harina, leche. Pastor, leche, leche, exactamente. huevos, mantequilla, vainilla, azúcar, Ándale. diferentes quesos. Si es de Ahora sí que chocolate o si es de harinas, dependiendo también el pan, ¿verdad? Entonces, así es. ahora imaginemos, ¿verdad? Uno entra a la tienda y pues ve el producto final, pero ese producto final lleva un proceso y detrás de él hay mucha materia prima que algunos vienen directamente de recursos naturales, pero todo, si pudiésemos separar o ese pan, quitarle toda la materia prima, se separaría en muchas cosas, ¿verdad? Eh, y eso es algo que nosotros debemos entender porque siempre hay un proceso, ¿verdad? Cuando uno ve un producto final. Entonces, hace días, bueno, precisamente ayer andaba con mi esposa y mi hija, andábamos comprando pues el súper, ¿verdad? Las cosas de la comida
y pasaba por una sección, por un pasillo de cosas refrigeradas y vi que vendían, ¿cómo se llama? Mi esposa tiene una máquina de, ¿cómo se llama? Son como para hacer hotcakes, pero los otros, ¿cómo se llama? Que parecen hotcakes, pero tienen Waffles. cuadritos. Waffles. Waffles, Waffles. exactamente. Entonces, ella tiene una máquina para hacer waffles, pero yo vi que ahí vendían ya los waffles refrigerados, ya armados, o sea, ya nada más los metías a la de esa y los calentabas. Y dije, órale, pues te evitas todo el proceso de hacer la masa, de manchar toda ahí la mesa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuáles saben más ricos, verdad? ¿Cuáles quedan mejor? Eh, ¿Y cuáles se hacen más rápido? Bueno, el que se hace más rápido, pues es el que ya viene en el congelador, ¿verdad? Ya vienen los paquetitos ahí, tú los abres, ya viene hecho, lo pones. Obviamente ese alguien lo tuvo que hacer, pero pongo el ejemplo, ¿verdad? De que a veces hay muchos pastores, muchas iglesias y muchos líderes que quieren saltarse ese proceso y quieren el producto final, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros, ¿verdad? Iniciamos con la iglesia, hablo de nuestra experiencia personal. Nosotros este año, primeramente Dios, en mayo cumplimos 6 años con la iglesia y cuando nosotros iniciamos con la iglesia, pues iniciamos sin nada, iniciamos en la sala de nuestra casa. Nosotros lo que eran los muebles, la tele, todo lo que hay en una sala lo metimos al cuarto y y la sala la convertimos en el punto de reunión y en la sala estuvimos reuniéndonos por 6 meses y pues mi esposa y yo, ¿verdad? Éramos los que dábamos la bienvenida, los que dirigíamos, mi esposa daba clases a los niños, dirigíamos la alabanza juntos, yo predicaba, yo recogía la ofrenda, yo daba los anuncios, cuando pudimos abrir una célula, pues igual yo dirigía, yo y mi esposa, ¿verdad? Predicábamos y hacíamos todo. Eh, la iglesia, gracias a Dios, fue creciendo. Después de 6 meses ya no cabíamos en la sala y Dios nos mueve al lugar donde hoy actualmente estamos. Y la iglesia ahí empieza a crecer más. Cuando la iglesia empezó a crecer más, yo y mi esposa ya no podíamos con todo. Y yo decía, ¿qué hago? Y mi primer pensamiento fue, pues contrata personas, contrata un músico, contrata a alguien que venga a tomar fotos para las redes sociales, contrata a una maestra que venga a ayudarte a alguna otra iglesia con los niños, contrata a algunas personas, ¿verdad? Y la otra era, invierte tiempo y empieza a disipular personas. Y tú dices, wow, ¿qué hago? Es que invertir tiempo, ya está el trabajo, ya está aquí la gente, ya están las personas. Y no digo, ¿verdad?, que sea mal en algún momento contratar personas o pedir apoyo, pero cuando nosotros evaluamos a un futuro, nos damos cuenta que lo mejor es invertir tiempo. Y rápido, ¿verdad? Puede ser contratar, pero nosotros entonces fue que tomamos la decisión de empezar a, a disipular personas. Iniciamos algo que llamamos nosotros la escuela para servidores y le dedicamos 2 años a la iglesia, ¿verdad? 2 años de trabajar con las personas. Yo, ¿verdad? Le decía, Señor, a veces es nuestra oración, Señor, manda músicos, Señor, manda maestras, Señor, manda líderes para jóvenes, para niños, maestros de niños, para servidores. Pero algo que yo no entendía, ¿verdad? Era que la materia prima ya estaba ahí en la iglesia, ya estaban las personas, ya era un grupo, ¿verdad? En ese entonces de 30 personas
y, y seguíamos nosotros haciendo todo. Y Dios nos muestra, ¿verdad? Aquí están los músicos, aquí están los líderes, aquí están las maestras de niños, pero hay que enseñarlos, hay que dedicarles tiempo, hay que sentarse con ellos y trabajar y los recursos, ¿verdad? Entendimos que Dios ya había puesto las personas ahí. Y empezamos a preparar, ¿verdad? Personas. Y hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios, pues eso se ha ido replicando cada vez y gracias a Dios, ¿verdad? Hemos podido nosotros poder descansar en el liderazgo en muchas otras cosas. Ya no necesita uno preocuparse por jóvenes porque ya hay un grupo de personas encargados con ellos, ya hay otro grupo en cada célula, ya hay personas. Y entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Que, que hay personas que Dios ya ha puesto en nuestra iglesia, personas que Dios ha mandado ya ahí, pero necesitan ser procesadas nada más, necesitan ser pastoreadas, discipuladas, invertir un poco de tiempo en ellas para que ellas puedan crecer, para que ellas puedan ser ese producto final. Escuchaba a un pastor que él pues hablaba parte de su testimonio y, y dice este pastor que cuando visitaban su iglesia, otros pastores amigos de él le decían, oye pastor, qué buena gente tienes, qué buenos servidores tienes, qué buenas pastores de jóvenes tienes, qué buenos músicos tienes. Y el pastor dijo, sí, pero ellos no eran buenos cuando llegaron aquí. Dice, eso que tú ves ya es el producto final, pero ellos no eran lo que tú estás viendo ahorita, les decía. Para eso tuvimos que invertir en ellos mucho tiempo. Y eso lo guardé mucho en mi corazón porque dije, es verdad, cuando uno invierte, ve el fruto y les digo, nosotros 2 años empezamos a trabajar con un grupo como de 15 personas más o menos, entre 15 y 20 personas, y para el tercer año, ¿verdad? De la iglesia, esas personas pudieron distribuirse entre toda la iglesia, entre músicos, entre maestras de niños, entre pastores de jóvenes, entre las células, entre los sugieres. Y hoy, ¿verdad? Que nosotros los vemos sirviendo y los vemos, ¿verdad? Cómo están dando fruto. Eh, Podemos decir, ha valido la pena, ¿verdad? Ha valido la pena esa inversión de tiempo en esas personas. ¿Por qué? Porque de otra manera, o quizás la salida más fácil hubiese sido pedir prestado gente o contratar gente, pero hoy en día seguiríamos sin tener un liderazgo dentro de la iglesia. Y qué bonito es, ¿verdad? Cuando una persona dice, fue en la iglesia donde yo aprendí a dar clases a los niños. Fue en la iglesia donde yo aprendí a tocar un instrumento. Fue en la iglesia donde yo aprendí a moverle a la computadora. Fue en la iglesia donde yo aprendí ¿verdad? O le perdí el temor a hablar en público, porque es un proceso. Hay una frase que me gustaría que anotaran por ahí que me gusta y dice, la verdadera creatividad florece donde hay una carencia. La verdadera creatividad florece donde hay una carencia. La verdadera creatividad florece donde hay una carencia. Recuerdo al joven que hoy nos apoya ahí en la iglesia. Él se llama Luis y toca la batería. Nosotros solamente tenemos un baterista. Gloria a Dios, ¿verdad? Por aquellas iglesias que tienen 3, 4 bateristas o muchos músicos.
Recuerdo que nosotros ya teníamos pues todos los músicos, pero faltaba el baterista y pues yo, gracias a Dios, antes de que Dios nos llamara al ministerio, pues a mí Dios me permitió estudiar música y pues yo puedo tocar batería o el piano o la guitarra y pues ahí andaba yo en todo, ¿verdad? Los instrumentos, pero faltaba un baterista. Y ahí estaba ese joven inició con nosotros en la iglesia desde casi desde los inicios, ¿verdad? Pero yo, por mi mente nunca pasó que él iba a ser el baterista, sino que en una reunión de jóvenes que él va a otra iglesia, pues ahí Dios le habla, ¿verdad? Y ve al baterista y él dice, yo voy a tocar la batería. Y, y él un día habla conmigo y dice, quiero aprender, ¿verdad? Quiero aprender a tocar batería. Y dentro de mí decía, pues hay que enseñarle. Y enseñarle es dedicar tiempo y yo ya tengo muchas actividades, ya no tengo tiempo como para venirme por las tardes con él. ¿Por qué? Porque lo que veíamos, ¿verdad? En la definición de la materia prima dice, la materia prima es el recurso, el conjunto de recursos naturales, dice que se extraen directamente de la naturaleza y que son transformados mediante un proceso. Entonces, esa palabra que es mediante un proceso es lo que a veces muchos líderes y pastores quieren evitarse, porque que ese proceso puede ser 2 años estarle enseñando a este joven cómo predicar, 2 años a esta quizás joven a enseñarle cómo de clases a los niños. Y yo dije, pues sí me voy a aventar 1 año a lo mejor, o a lo mejor un poquito menos, en enseñarle batería a este joven, pero lo tengo que hacer. Y hoy en día, ¿verdad? Invertimos 1 año en él, pero ya lleva 5 años tocando la batería, ¿verdad? Y así en cada uno, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad? Algunos de ustedes, alguien en ustedes ha sembrado tiempo y ustedes hoy en día sirven y hacen muchas cosas gracias a que alguna persona sembró en ustedes tiempo también. Hay una cita para que la anoten que les voy a pasar que es Mateo 28, 19, 20 y 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Le voy a pedir a Mayra si lo puede leer. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, por favor. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. 20. Sí, ¿Qué aquí dice? está. Eh, sí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Eh, Vean lo que Jesús, ¿verdad? Menciona en esta palabra y le dice a los discípulos, vayan y no dice contraten, róbense de otras iglesias, no, dice hagan discípulos. Y eso de hacer es inviertan en ellos, ¿verdad? O sea, Jesús no está dando una orden que él no hizo. Jesús agarró a 12, ¿verdad? Jesús dijo, llamó a 12 discípulos y a los 12 les invirtió su tiempo, su vida, enseñanzas, los capacitó, los enseñó, ¿verdad? En otro pasaje vemos cómo los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y yo me imagino que Jesús les enseñó a orar, les enseñó a predicar, les enseñó cómo se oraba por los enfermos. Ellos eran, ¿verdad? El discípulo siempre veía al maestro, veía cómo oraba, cómo incluso eh, ¿verdad? Se dice que un discípulo hasta a veces se quedaba a dormir hasta en la casa del maestro para ver incluso hasta su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de comportarse, porque el discípulo siempre quería ser como su maestro. Entonces Jesús invierte en sus discípulos tiempo, los prepara
Bien podía quizás Jesús trabajar solo, pues tenía todo el poder y la sabiduría para hacerlo, pero Jesús decide tomarse 12 personas que no eran ni estudiosas, ¿verdad? Unos eran pescadores, otro cobradores de impuestos, eh, y Jesús los capacita, les enseña, les dedica un tiempo para después enviarlos, para después decirles, ahora ustedes, ¿verdad? Lo que yo les enseñé, lo van a hacer ustedes. Ahora ustedes van a ir y van a hacer discípulos y van a bautizar y van a enseñarles y van a enseñarles que aguarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, eh, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos entender, ¿verdad? Que la materia prima Dios ya la ha puesto cerca de nosotros, son nuestra familia, nuestra iglesia, esas personas de tu célula, ¿verdad? Si tú asistes a alguna célula, eh, ahí están las personas que puedes discipular, que puedes trabajar con ellas. Eh, yo me he quedado sorprendido, ¿verdad? De cómo Dios da dones y ministerios a la iglesia, que a veces nuestra labor simplemente es descubrir, ¿verdad? Esos talentos que ahí ya están, ahí ya Dios ha puesto. Uh, Cuando vemos, ¿verdad? Jóvenes que oigo a veces jóvenes predicar en la iglesia, que yo digo, ¿quién se imaginaría, verdad? Que este joven tenía de Dios eso de predicar. Cuando vemos a unas jóvenes dando clases, decir, quién iba a pensar, ¿verdad? Que iban a tener esa pasión por los niños, amar a los niños de esa manera, enseñarles, o a los jóvenes, o incluso a los ancianos, ¿verdad? Este, pero Dios, ¿verdad? Siempre provee y las personas para que su obra avance. Y nosotros como pastores, como líderes, ¿verdad? Que estamos tomando esta clase, pues no sabemos a dónde Dios te va a llamar en algún momento, ¿verdad? O dónde Dios te ha puesto o te va a poner, pero Dios, ¿verdad? Te llama a que hagas discípulos, ¿verdad? A que inviertas de tu tiempo sobre esas personas para que ellos puedan, ¿verdad? Crecer. Hay otra frase que me gustaría darles para que la noten ahí. Esta frase dice así: donde hay escasez, donde hay escasez, ahí es donde puedes florecer y dar, ahí es donde puede florecer y dar fruto la creatividad. Se lo repito, donde hay escasez, ahí es donde puede florecer y dar fruto la creatividad. Donde hay escasez, ahí es donde puede florecer y dar fruto la creatividad. Entonces, como iglesia, ¿verdad? Debemos ser creativos, y una definición que escuchaba también de una persona de creatividad, él decía, creatividad es saber resolver problemas. Y cuando nosotros en la iglesia nos topamos con muchos problemas, tenemos que ser muy creativos para poder solucionarlos, ¿verdad? Cuando nosotros nos hallamos sin líderes, sin maestros, sin maestras, sin personas, entonces es ahí donde la creatividad, ¿verdad? Debe surgir. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios creativo, ¿verdad? Tenemos un Dios que creó todas las cosas, y por eso el ser humano también tiene ese, esa herencia de parte de Dios de poder crear, ¿verdad? Eh, Necesitamos creatividad para poder solucionar problemas que vamos a tener en el ministerio. Um, ya para culminar este primer punto, porque ahorita vamos a entrar a otro, siempre Dios, ¿verdad?
nos muestra a través de la Biblia cómo a él le agrada la cuestión de discipular, porque tarde o temprano, ¿verdad? Siempre hay un sucesor. Por ejemplo, vemos a Elías y Eliseo, como el uno, ¿verdad? Aprende del otro. Vemos a un Moisés y un Josué, y Josué siempre estuvo ahí a la par, viendo, aprendiendo también, recibiendo. Entonces, eh, nosotros, ¿verdad? Necesitamos siempre también estar haciendo lo que Jesús demanda en Mateo 28, discípulos. Es una de las comisiones que Dios ha dejado a su iglesia, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la iglesia, por el Instituto Enviados, que precisamente está cumpliendo esa función, ¿verdad? Está capacitando, haciendo discípulos, enseñando la palabra, y ustedes, ¿verdad? Están recibiendo esa palabra, pero esa palabra no nada más va a quedar en ustedes también tienen que hacerlo con los demás, ¿verdad? Y es una cadenita, ¿verdad? Que uno va aprendiendo del otro, y lo que yo tengo, ¿verdad? Yo te doy y tú se lo das a otro, y eso va haciendo más y más y más discípulos. Entonces, eh, no hay, ¿verdad? Iglesias que no tengan los líderes o los músicos o las personas. Creo yo, ¿verdad? Que Dios siempre pone personas ahí, pero el trabajo es discipular. Está la salida rápida, como les decía al inicio, comprar los waffles ya hechos, a evitar el proceso, ¿verdad? Pero, ¿por qué, verdad? No irnos por el lado más seguro, ¿verdad? Cuando una persona es discipulada en casa, en la iglesia, aparte tiene la esencia de la casa, ¿verdad? Tiene la visión de la casa, amas la casa, ama la iglesia, cosa que una persona que viene de fuera muy difícil va a hacer. Sí, ¿verdad? Si yo contrato un músico, él no ama la casa, él no comparte quizás la misma visión y la misma pasión por la iglesia, pero alguien que ha nacido en la iglesia y que es capacitado en la iglesia y aprende en la iglesia, amará su iglesia, ¿verdad? Amará su casa donde aprendió. Entonces, hay muchas maneras por la cual es mejor, ¿verdad? El discipulado. Por eso Jesús lo enseña de esa forma y lo enseña de esa manera. No sé si hasta este momento hay alguna duda o algún comentario que alguien quiera hacer, porque vamos a ir cerrando con este tema, porque vamos a entrar al último tema que vamos a ver. Si no, pues seguimos, ¿verdad? Muy bien. Este, Solamente voy a hacer aquí una pausa para pasar la lista. Ya me anoté por aquí a Itza Claudia, a Carmen, a Blanca, a Perla, a Griselda, a Mayra. ¿Quién me falta? ¿Quién más llegó que no lo anoté? A ver, por ahí alguien. Está Héctor, me parece, ¿verdad? Sí, falto yo, pastor. Buenas noches. Buenas noches, ¿me Héctor puedes Álvarez pasar Silva. tu nombre? Héctor Álvarez. Ok. Gracias, Héctor Álvarez. Muy bien, para anotarles la asistencia de hoy. Y bueno, vamos a cerrar con este tema de materia prima, ¿verdad? Para entrar al segundo tema, que se llama A puertas cerradas. Y con este vamos a estar concluyendo la clase de hoy. No es muy extenso. A puertas cerradas se llama este tema de esta clase. Eh, Hablando sobre lo que es la iglesia creativa, recuerdo cuando hace, ¿qué fue? 2019,
ya va para 6 años, que una pandemia, ¿verdad? Vino a la zona, al mundo, y muchas iglesias tuvieron que cerrar las puertas. Algunos tuvieron que hacer sus cultos a puertas cerradas. Algunos cambiaron a la modalidad en línea. Algunas otras iglesias cerraron sus puertas y nunca más, hasta la fecha, volvieron a abrirlas. De hecho, la pandemia vino a cerrar muchas iglesias, ¿verdad? Pues ahora sí, a desaparecerlas totalmente. Pero hay muchas iglesias, ¿verdad? Que en esos momentos difíciles, pues la creatividad tuvo que salir adelante para seguir alimentando al pueblo, alimentando a la iglesia. Y yo creo que la pandemia ahora es un buen ejemplo para entender que la iglesia debe ser creativa en las adversidades, porque imagínense, ¿verdad? Que no, ojalá y no, pero algo que no había pasado, al menos, ¿verdad? De esa manera como lo fue en el 2019 del COVID, que pues cerraran las iglesias y que fuera una ley. Entonces, muchas iglesias tuvieron que adaptarse al cambio y empezar a ser creativos en la manera de hacer sus cultos y sus reuniones y cómo, ¿verdad? Debemos nosotros actuar en medio de esas situaciones, sabiendo también lo que dice la palabra de que pues a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, esta clase está enfocada en la historia de José. Pueden anotarlo, es de Génesis 37. Todo ese capítulo nos habla cómo José fue vendido por sus hermanos. Hablando, ¿verdad? Creo que todos conocemos acerca de la vida de José. Eh, José fue un hombre que fue traicionado por su propia familia. De hecho, ahí en el versículo 28, Génesis 37, 28, se los voy a leer, dice así: cuando los mercaderes madianitas se acercaron, dice, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y fue así como se llevaron a José a Egipto. Qué difícil es mantener la integridad a Dios y mantenerse firme en medio de una situación como la que José estaba pasando. José, ¿verdad? Al parecer, todas las puertas se le cerraron, las cosas se pusieron muy mal en su vida y debemos saber cómo Dios encamina todo para bien. Entonces, les voy a pasar 5 puntos, ¿verdad? Que José tuvo que enfrentar. Los primeros dos es el rechazo y la traición. Primer punto, rechazo. Segundo punto, traición. Y como base bíblica, bueno, pues anoten, ¿verdad? Génesis 37, 28. Génesis 37, 28. Sufrió el rechazo y la traición, pues ¿de quién? De su familia, ¿verdad? De sus hermanos. Eh, el hecho de que lo hayan querido, porque el plan, cuando leemos la historia de José, que la pueden leer en Génesis 37, ¿verdad? La pueden leer más detalladamente. El plan era matarlo, pero muchos de ellos dijeron, es que, ¿cómo vamos a hacer eso, verdad? Mejor por ahí se le ocurrió, uno dijo, pues sí, lo aventamos, ¿verdad? Este pozo y vamos a fingir su muerte y le decimos a nuestro padre que, pues, por ahí una bestia, ¿verdad? Un animal lo hirió, lo mató y eso es lo que vamos a manejar. ¿Por qué? Porque tenían envidia, ¿verdad? De los sueños que él tenía, de cómo Dios se revelaba a su vida y José, ¿verdad? Sin ninguna mala intención, pues platicaba sus sueños y eso provocaba envidia en la vida de ellos. Entonces, el rechazo y la traición fue parte del proceso en la vida de José.
cada uno de ustedes, yo creo que detrás de ustedes hay un proceso, como veíamos ahorita, ¿verdad? La materia prima siempre tiene un proceso para llegar a su objetivo. Entonces, posiblemente muchos de ustedes todavía no están en su punto final, en el punto donde Dios, ¿verdad?, los quiere llevar, o quizás ya están y han pasado por muchas traiciones o por mucho rechazo también, como lo pasó Josué. Otra cosa, ¿verdad? Aparte del rechazo y aparte de la traición, José fue esclavo. Y anoten Génesis 39:1. Hermana Griselda puede leer Génesis 39:1. Este punto, ¿verdad? La historia pues lo conocemos. José fue vendido para ser llevado a Egipto. Y el sacarlo de su región, de su gente, de su familia, de su entorno, para llevarlo a otra cultura, ¿verdad? Pues, y luego, pues, como esclavo también, ¿verdad? La cita bíblica de ese punto, pues, es Génesis 39:1. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Le sigo? Gracias. Bueno, lea el que sigue, por favor. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Gracias, Dios, hasta ahí. bueno, Muy bien. Sí, hasta ahí. sí, porque ahí Gracias. especifica lo del nomás del amo, ¿verdad? Sí. Ujú. Viene, ¿verdad? Una de las cosas que se hacían, ¿verdad? En esos tiempos era, pues, a las personas que compraban o tomaban de otras regiones para llevarlos a Egipto, pues sabían que ya iban a ser esclavos, ¿verdad? Ya ellos no tenían una voluntad propia, ya ellos eran a ver quién me recibe, a ver quién va a ser mi dueño, ¿verdad? ¿Quién va a tener esa potestad sobre mí, ese poder sobre mí? Y para José, ¿verdad? Esto ha de haber sido pues un dolor muy fuerte, porque a veces quizás muchos pueden esperar traiciones de algunas otras personas, pero no de tu familia o de tus seres muy cercanos, como lo fue con él, ¿verdad? Entonces llega a ese lugar, es comprado, ¿verdad? Por Potifar y llega a ser pues su servidor. Mas, sin embargo, pues vemos cómo está Dios presente, ¿verdad? Con él en su vida, a pesar de esa situación difícil, a pesar de que Dios lo había movido a otro lugar nada cómodo, y parecía que todo pues estaba mal. Cuando la cosa parece que no se pone todavía peor, pues sí se pone peor, porque primer punto les dije, fue rechazado, punto 2, fue traicionado, número 3, fue vendido como un esclavo a los egipcios, punto número 4, anótenlo, fue acusado injustamente. Y la cita es Génesis 39, del 19 al 20. Fue acusado injustamente. Génesis 39, del 19 al 20. Hermana Carmen, lo puede leer. Génesis 39, del 19 al 20. Si ya había sido rechazado, imagínense, ya había sido traicionado, ya había sido vendido pues hasta su propia voluntad como un esclavo, pues ahora por querer hacer también bien las cosas es acusado falsamente. Génesis 39, del 19 al 20, ¿qué dice? Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor.
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Muy bien, gracias. 19:20. Ahí pues sabemos, ¿verdad? El contexto. Ahí la esposa de su amo pues quiso acostarse con José, ¿verdad? Quiso, lo quiso ahí tentar y quiso pues que José accediera, ¿verdad? Mas sin embargo, pues vemos cómo él sale corriendo de ese lugar y ella lo acusa y fue una acusación falsa porque pues realmente no pasó nada, pero pues ella estaba dolida y estaba enojada y lo acusa y es llevado, dice, a la cárcel. La cárcel. Entonces, imagínense este personaje, ¿verdad? Que viene de un rechazo, de una traición, siendo esclavo y ahora, pues, a lo mejor decía, bueno, pues no estoy tan mal, pero ahora ya sí, ya lo habían echado, ahora hacia la cárcel, ¿verdad? Eh, el último punto que les quiero dar fue olvidado en la cárcel, Génesis 40:23. Fue olvidado en la cárcel, Génesis 40:23. Hermana Itza lo puede leer, Génesis 40:23. Fue olvidado en la cárcel, Génesis 40:23. Ajá. ¿Lo puede leer, Dice, por favor? y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Muy bien, hasta ahí. Vemos en la historia, ¿verdad? Estoy tratando de resumir toda la historia, pero ustedes la pueden leer en las citas que les he dado. José en la cárcel pues llega a hacerse de amigos, de personas, incluso la Biblia dice que aún en la cárcel Dios lo ayuda, ¿verdad? Para que él sea ahí ejemplo y esté ahí entre todos. Más sin embargo, pues por ahí José le dice al copero, oye, cuando salgas, acuérdate de mí. Cuando salgas, háblale al rey de mí, dile que aquí estoy, dile que me saque. Y el copero sale, ¿verdad? Pero se olvida de José, nunca habló de él, pues ya viéndose afuera, nunca habló de él y lo olvidó. Entonces, ¿qué, esperanzas, ¿verdad? O qué sueños puede tener una persona que ha pasado por rechazos, traición, esclavitud, acusaciones falsas, olvidado en la cárcel, traicionado muchas veces, mas sin embargo, ¿verdad? Dios todo lo encaminó para bien. Entonces, cuando una puerta se cierra, ¿verdad? En nuestra vida, o parece que viene una situación difícil, eh, mientras Dios, ¿verdad? Eso es suficiente para encaminar todas las cosas para bien. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Cómo todo cambia totalmente en la vida de José. Cómo todas esas puertas cerradas, ahora Dios empieza a abrir nuevas puertas, ¿verdad? Cómo Dios encaminó todo esto, su rechazo, su traición, su esclavitud, su olvido en la cárcel, sus acusaciones, Dios lo encaminó todo para un bien. Bueno, les voy a dar también 3 puntos, cómo Dios le da abundancia y restauración a José. Primero le da ascenso al poder y la cita es Génesis 41 del 39 al 41. Ascenso al poder. Perla, puedes leer Génesis 41, versículo 39 al 41. Génesis 41 del 39 al 41, por favor. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo empieza, ¿verdad? La restauración y la abundancia en la vida de José. Génesis 41 del 39 al 41. Sí.
Dice, ¿Qué dice? dice, quedarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente. Recibirán órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón le dijo a José, yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Hasta ahí. Muy ¿Le bien, sigo? gracias. Ah, No, no, hasta ahí, gracias. Ahora, vean cómo la cosa aquí cambia totalmente. O sea, aquí está hablando de ese mismo rechazado, traicionado, esclavo, acusado, olvidado en la cárcel. Ahora está frente al faraón, la máxima autoridad de Egipto, y la máxima autoridad le está diciendo, todos te van a obedecer. Y le deja bien en claro, nada más le dice, nada más yo, ¿verdad? O sea, como diciendo, yo sigo estando arriba de ti. Pero ¿qué más podía, verdad, pedir José? O sea, dice, nada más yo voy a estar arriba de ti, pero tú vas a gobernar todo. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad? Encamina todo para bien. Siguiente punto, anoten provisión. Provisión. Y la cita Génesis 41 del 53 al 57. Génesis 41 del 53 al 57. Eh, hermano Héctor lo podrá leer. Génesis capítulo 41 del versículo 53 al 57. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo Dios seguía estando con él en todo momento. ¿Qué dice? ¿Lo Dice, pueden así leer, se por favor? cumplieron los 7 años de abundancia. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendían a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y en toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Muy bien, gracias. Vemos, ¿verdad? También aquí como la sabiduría que Dios le da, el mismo, miren, el mismo llamado y los mismos dones que Dios te da, los procesos no te los van a quitar porque el mismo joven, ¿verdad? Que soñaba cuando estaba en casa de su padre, fue el mismo joven que soñó y tradujo sueños, ¿verdad? Estando en la cárcel, fue el mismo que ya cuando estaba en el poder seguía traduciendo los sueños y con el espíritu superior que Dios le había dado, ¿verdad? Eh, Vemos ahora, ¿verdad? Cómo a través o por medio de él, ¿verdad? Es que todo Egipto tenía sustento. O sea, cómo bien, ¿verdad? Se puede decir ahí que gracias a él, Egipto tenía alimento. Gracias a él, en todo lugar había hambre, pero en Egipto no había. Cómo Dios, ¿verdad? Seguía depositando en él esa sabiduría. Y ahora, pues ya no había esas puertas cerradas. El punto final, ¿verdad? Con el cual quiero cerrar aquí es, el tercer punto es la reconciliación. Anótenlo, reconciliación. Génesis 50:20. Génesis 50:20, reconciliación. Hermana Patti, ¿lo puede leer? Por favor, Génesis 50:20. Vosotros pensáis hacerme mal,
pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Gracias. En este punto, hermanos, vemos cómo José vuelve a tener un encuentro con sus hermanos. Recuerde que el último encuentro que tuvo con ellos fue cuando lo aventaron al pozo, ¿verdad? Fue la última vez que José los vio. O sea, la última vez, imagínense ustedes la escena, José viendo cómo lo trepan los madianitas, los ismaelitas, se los llevan a Egipto y ver por última vez a sus hermanos que lo vendieron, que lo traicionaron. Ahora todo cambia. José tiene poder, tiene autoridad, tiene comida, tiene todo, y Dios le permite que vengan esas personas que lo traicionaron. Muchos pudiesen decir, es el momento preciso, ¿verdad?, para la venganza. Pudiesen haber dicho muchos. Ahora sí me lo van a pagar, ¿verdad? Aquella vez que me olvidaron, que me vendieron, que me dañaron, pues ahora tengo el poder. José tenía toda la autoridad para decir, ¿sabe qué? Pues móchenle la cabeza a todos estos, ¿verdad? Que me hicieron daño, que más sin embargo, ¿verdad? Lo que leímos ahí dice, ustedes me quisieron hacer mal, dice, pero Dios, dice, todo lo movió para bien. Dice, todo Dios lo planeó y lo convirtió para un bien. Vemos entonces ya al José, ¿verdad? Como ese producto final, como el pan, ¿verdad? Cuando entramos a la panadería y vemos el pan ya hecho. Pero todo el proceso que pasó, ¿verdad? Todas las situaciones difíciles que enfrentó, el olvido en la cárcel, las acusaciones, la esclavitud, el rechazo, eh, tantas cosas que él pasó en su vida, lo llevaron al punto que hoy era, ¿verdad? Y, y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Un gran ministerio, un gran pastor, una gran iglesia, a veces podemos decir, qué fácil ha sido, pero cuando no conocemos todo el trasfondo, todo el proceso, todo lo que ha costado, ¿verdad? Es entonces que podemos entender que estar ahí no fue fácil, ¿verdad? Estar en esa situación no es fácil. Anoten esta frase que les voy a dar. Cuando estamos demasiado satisfechos, podemos perder el hambre para superarnos. Cuando estamos demasiado satisfechos, podemos perder el hambre para superarnos. Miren, en una ocasión estaban en una iglesia trabajando para la construcción y era una iglesia pequeña y una hermana se acerca al pastor y le dice, pastor, ¿para qué construir más? Le dice, si aquí cabemos todos, dice, aquí estamos bien cómodos todos, aquí estamos juntos todos, ¿verdad? Pues ¿para qué se tensiona y se mete en eso, ¿verdad? Ella decía, estamos cómodos ya, ¿verdad? Y quizás eso es lo que muchos buscamos en algún momento, ¿verdad? Tener esa comodidad. Más sin embargo, ese trabajo de construir, ¿verdad? Que había tomado esa decisión el pastor, pues es porque estaba visualizando todavía ampliar, crecer, que llegase más personas, ¿verdad? Pero a veces que hay muchas personas, ¿verdad? Que cuando están demasiadamente satisfechas, se pierde ese hambre por superarse, ¿verdad? Por crecer más, por llegar a más. Muchas veces tener las puertas cerradas nos van a ayudar a mejorar. A José le ayudó. José tuvo que ser rechazado, traicionado, esclavo, acusado, olvidado para poder llegar a donde estaba. O sea, era necesario. Si José se hubiese quedado en la comodidad de su casa con sus hermanos, no hubiese llegado a ser el segundo de autoridad en Egipto. Entonces,
Dios tuvo que sacarlo de esa comodidad para que un día pudiesen salvar a una nación de una hambruna grande que venía. Entonces, muchas veces Dios nos va a guiar a través de la escasez para hacernos crecer. Entonces, Dios trabaja de muchas maneras, de muchas formas, y cada proceso que nos permite pasar como iglesia, como líderes, como pastores, nos permite pasar y guiarnos para hacernos crecer, ¿verdad? Por eso lo que dice Romanos, ¿verdad? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a un bien. Y el venir desde abajo, ¿verdad? Te hace valorar lo que hoy se tiene. Te hace saber lo que se cuesta y podemos decir que no ha sido fácil. Entonces, ir construyendo poco a poco las cosas nos hace valorar las cosas, las personas, las situaciones, ¿verdad? Yo sé que hay a muchas iglesias, a muchos pastores que les ha costado mucho invertir tiempo en su liderazgo, en su iglesia, en personas, ¿verdad? Y eso les ha ayudado a valorar mucho lo que hoy tienen. Entonces, aunado, ¿verdad? La clase pasada que vimos de la materia prima, pues todo va relacionado y debemos entender, ¿verdad? Que el producto final siempre va a estar lleno de un proceso y yo sé que cada uno de ustedes está en medio de ese proceso o ha sido procesado o está siendo procesado o será procesado para poder en algún momento, ¿verdad? Llegar a ser, bueno, como la Biblia lo dice, ¿verdad? Vamos cada día perfeccionándonos en Cristo, vamos siendo mejor cada vez. Llegará un momento, ¿verdad? Dice la Biblia donde seremos perfectos como Dios, ¿verdad? Donde llegaremos a la estatura del varón perfecto, donde Dios nos va a quitar este cuerpo, ¿verdad? Corruptible por uno incorruptible y seremos, dice, semejantes a Él y le veremos y mientras llega ese proceso, perdón, mientras llega ese momento, nosotros seguimos bajo ese proceso, ¿verdad? Usted quizás a veces puede ver algún pastor, alguna iglesia, algún líder, algún servidor y decir, wow, esa persona ya llegó a su punto máximo, quizás, pero no sabemos, la persona siempre sigue, uno siempre sigue siendo procesado, uno siempre sigue aprendiendo, uno sigue siempre, ¿verdad? Dios sigue siempre trabajando en nosotros porque nos sigue llevando, ¿verdad? Hacia esa estatura, como lo dice, del varón perfecto, de la mujer perfecta, que en algún momento, pues, Dios la culminará. Eh, lo que debemos sí entender, ¿verdad? Es que siempre Dios todo lo va a encaminar a un bien. Dios siempre protege y respalda, ¿verdad? A sus escogidos, a los que están bajo su llamado, bajo su voluntad. Y pues cada uno de ustedes, ¿verdad? No duden ni tengan temor de su llamado, de su ministerio, de las cosas que puedan pasar. Sigan adelante, sigan esforzándose, siguen siendo procesados para algo que quizás usted no se imagine lo que Dios va a hacer en sus vidas. Eh, yo me vi también muchas veces, no me imaginaba yo en algún día poder estar dando clases en algún instituto, pero sí me tocó, ¿verdad?, estar recibiendo clases y quizás si a mí me hubieran dicho cuando yo estaba en el instituto, si me hubieran dicho, tú vas a estar en una iglesia y vas a pastorear y vas a dar clase en un instituto, no lo hubiera creído, ¿verdad? Y no digo que eso sea lo máximo, porque quizás Dios tiene todavía más cosas para uno, para ustedes, pero visualícense de esa manera, ¿verdad? Que están en ese proceso
Y esta es una etapa, ¿verdad?, que están viviendo. Hay un pasaje, ¿verdad?, en la Biblia dice, todo tiene su tiempo, y en otra versión dice, todo tiene su temporada. Y debemos entender que nuestra vida así es de temporadas, y cada temporada tenemos que aprender a vivirla correctamente. Sí, cada proceso que Dios te permite pasar, ahorita estás en esta etapa del instituto, disfrútala, aprende, ¿verdad? Recibe todo lo que tienes, porque después viene otra temporada a donde Dios te va a llevar, a donde Dios te va a poner, y si sigues de la mano de Dios, cada temporada te va a llevar a un propósito que Él tiene para ti, a un llamado que Él tiene para ti. Entonces, como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser muy creativos para poder seguir extendiendo el evangelio y seguir divulgando pues la palabra de Dios hacia los demás, que es lo que siempre buscamos. Entonces, pues hasta aquí vamos a culminar ya esta clase. Vamos a terminar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta o algo. Si no, pues para estar culminando ya con esta clase. Así que, eh, si no, pues todo quedó claro, ¿verdad? Muy bien, pues fue un gusto estar con ustedes esta primer clase. Esperamos, no sé si faltaron más personas, pero si no, pues el próximo viernes, que es cuando me toca, vamos a estar aquí viéndonos en las próximas clases. La clase se va a quedar grabada por si hay algo, ¿verdad? O alguien entró un poquito después, pueden ir a verla ahí en el enlace que les pasen después. Y pues vamos a culminar haciendo una oración para terminar con esta palabra que hoy recibimos. Entonces, ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta noche por esta primer clase que nos permites con los alumnos de enviados. Dios, te doy gracias por sus vidas, porque ellos han aceptado este llamado de prepararse. Yo sé que tú te has fijado en ellos porque tienes grandes propósitos, grandes planes, Señor. Sé que tú tienes cosas que ni ellos se imaginan, Señor. Solamente tienen que confiar en ti y obedecerte. Ayúdalos, Señor, en esta etapa para que ellos puedan aprender, para que tú les hables, Señor, a través de cada maestro, de cada palabra, Señor. Hoy hemos aprendido, Señor, que tú nos has dado ya todos los recursos, Señor. Solamente hay que trabajar, y que cualquier puerta que parece que se cierra, así como en la vida de José, pueden venir traiciones, pueden venir situaciones difíciles a nuestra vida, pero al final sabemos, Señor, que todas las historias que se cruzan contigo, Señor, siempre tendrán un buen fin. Y hoy, Señor, creemos a tu palabra de que tú tienes propósitos buenos para nosotros, y oro para que sigas ayudándoles a mis hermanos, sigas bendiciéndoles, Señor, para que ellos puedan cumplir ese llamado y ese propósito por el cual tú los has creado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, guárdala en nuestro corazón, y te ruego por ellos también para que puedan tener una noche y un buen descanso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga, que pasen una bonita noche y nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues me pueden escribir ahí por WhatsApp, ahí está mi número, y pues no vamos a llevar tarea por hoy. Así que pues no se preocupen por eso. Sería Gracias. todo. Hasta luego, Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, buenas Bendiciones. Hasta luego. noches. Bye. Que Bye. pasen buen